Ya empezó la grabación en este instante, no se te olvide que entonces vos la, la editas más adelante. Claro que sí. No tenés sonido. Listo. Hola, ¿me Sí, escuchas? ahora sí ya, porque Muy lo bien. tenías cerrado. Bueno, entonces comenzamos a la cuenta de 3. Bueno, Mucha suerte. que sea lo que Dios quiera. Sí, nos vemos bien. La cuenta de 1, 2 y 3. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro de nuestros programas virtuales en el Teatro Colonial de Robledo, abierto al mundo. Bueno, en esta tarde tan especial tenemos una programación virtual. Vuelvo a empezar, me estoy enredando mucho. Bueno, listo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la programación virtual de la Corporación Teatro Colonial de Robledo, abierto al mundo. En esta oportunidad tenemos grandes invitados. Ellos son partícipes de nuestra programación virtual, abierto a todos los artistas de la ciudad y del mundo que quieran participar en forma y de manera virtual. Simplemente puedes hacerlo con nosotros en la página virtual de la corporación www.teatrocolonialderobledo.org o en hablar conmigo directamente a través de los medios virtuales y WhatsApp, la página en Facebook. Mi nombre es María Cristina Gómez Jaramillo, comunicadora de la corporación. Les doy la bienvenida en esta tarde a nuestra programación virtual. En esta tarde tendremos a la Corporación Cultural Cabuco con su directora Dora Beatriz Granda López. Dora Beatriz, bienvenida. Mil gracias por esta oportunidad y por esta invitación. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a comenzar, entremos en materia. Dora Beatriz participó con nosotros de esta información virtual. Ella ha diligenciado todos los formatos y de esta forma va a participar en este día con nosotros en una entrevista. Y a la vez vamos a hacer la presentación de su obra que se llama La Cumbia, Historia en el Tiempo. Dora Beatriz, cuéntanos por qué se llama La Cumbia, Historia en el Tiempo. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Perfecto. Resolví darle ese nombre por lo siguiente. La cumbia no surge así porque vino alguien y la creó. La cumbia surge de situaciones y de circunstancias ancestrales e históricas desde la época del descubrimiento y de la conquista. Más adelante se van a dar cuenta el por qué, porque estos africanos, los indígenas y la etnia española, al fusionarse, generan un ritmo, pero por circunstancias domésticas y habituales de ese entonces. Luego, con el tiempo, va surgiendo que ese son, con el caminado, da origen a la cumbia, lo que hoy día es esa cumbia que es declarada patrimonio cultural e inmaterial del mundo en Colombia, hasta llegar lo que hoy es nuestra cumbia, al punto de que la han querido adoptar en muchos países y ya tiene sus modificaciones en cada país, pero la iniciación definitivo es en Colombia. Dora Beatriz, de ese tema quiero que hablemos ahora un poquito más adelante. Quiero que comiences contándonos de qué se trata tu corporación, Corporación Cultural Cabuco, Corcabuco. Cuéntanos, ¿hace cuánto tienes esta corporación? ¿Cómo inició esta idea? Cuéntanos todo eso, por favor. Bueno, la corporación como tal surge luego de que yo regresé del exterior, que duré alrededor de 16 años fuera de Colombia, y llega uno como con ese hambre y con ese deseo de patria, con ese saborear aún el dejo y el sonido de las voces de nuestras regiones,
Entonces, llegué como con ese deseo de formar algo. Yo soy docente de base, soy maestra de enseñanza básica primaria. Entonces, cuando llego y me encuentro con que yo ya había cumplido mi ciclo, no tenía todavía la oportunidad de pensionarme porque me faltaba la edad, pero ya había cumplido ese ciclo, entonces me vi como con ese deseo de generar algo y empecé a investigar en primera instancia nombres que significaran en el tiempo o que se perpetuaran en el tiempo y tuvieran una gran relevancia. No debo descartar que yo tengo que agradecer que cuando llegué acá, esa reivindicación, ese hambre de patria y ese saborear, me abrieron las puertas en algún municipio, en Bello, luego en algunas entidades dancísticas de la comuna y de la zona 2. Pero luego es ese deseo como de perpetuar mi esencia en primera instancia como docente y que dentro de mí hay ese artista o ese talento de pronto que Dios o que la vida me dio oportunidad, ¿cierto? Entonces, de tanto investigar encontré la palabra cabuco, que es un significado muy bonito y que es del dialecto de los indios guayaberos del Guainía, y que la palabra cabuco significa mestizo. Y eso es nuestra danza. Eso es cualquier danza que miremos. Es una fusión de las etnias, tanto de la blanca, de la negra, como de la indígena. Y entonces, cada una de las danzas tiene su razón de ser y su explicación. Entonces, en el año ya definitivo como legalmente constituida, esto se inició en el año 2005, este sueño, pero ya legalmente constituida fue en el año 2012 hasta la fecha. Bueno, también me queda otra pregunta por hacer. Corcabuco se proyecta en la enseñanza y en la academia a personas como los niños, personas con dificultades como el síndrome de Down, adultos mayores o adultos en situación de calle. ¿Qué te movió internamente a ti tomar esa decisión que fuera creado para este tipo de público? La verdad no entiendo el por qué, pero es algo que está aquí en mi ser y en mi corazón, tal vez como una herramienta, primero de índole personal, cuando me doy cuenta que la danza a modo personal me proporciona tantas cosas, me genera tanto placer, tanto, digamos, no sé cómo explicarte, como paz, como felicidad, Sí. como superación de muchas cosas de índole personal. Entonces, empiezo a pensar que los niños son los primeros que deben como de conocer el folclore, identificarse, tener ese sentido de pertenencia e invitarlos a que ellos sean formadores. Luego me doy cuenta estando en la comuna de que básicamente el folclore lo danzan los adultos mayores. Entonces empieza a haber como de pronto una especie de rechazo, no muy rotundo, pero sí una especie como de barrera en donde los niños y los jóvenes se frenan un poquito como para danzar su folclore. Entonces hago una invitación, me doy como, tengo el chance de ser líder cultural, de ser gestora. Cuando hicimos nuestro primero diplomado, por allá en el año 2008 precisamente, yo fui en ese momento, fui gestora de ese evento tan bonito que se realizó acá y fuimos 41 personas los que nos diplomamos precisamente en eso. Entonces, eso me fue abriendo como más puertas. Entonces, me daba como, no digamos que la autoridad, pero sí como la fortaleza de agarrar un micrófono y de decirle a todo ese gremio, que la mayoría son personas adultos mayores, y de decirles, nosotros nos vamos a ir en cualquier momento, primero que los niños. Heredemos. Ustedes tienen vecinos, tienen nietos, tienen sobrinos, tienen familiares pequeñitos, heredemos. Es decir, que no fuésemos cerrados en nuestro haber y en nuestro conocer de la danza, sino que ellos se abrieran. Y veo que, pues, lastimosamente esto no está muy arraigado. Sigue habiendo adultos mayores muy entregados al folclore, y de niños de folclore solamente hay como 1 o 2 grupos en la comuna, lastimosamente. En cuanto al habitante en situación de calle, tuve la oportunidad de alternar hace varios años, también en los inicios, con la Universidad de Antioquia, y se me olvidó decirte que también esta danza se estaba aplicando en el campo del fútbol. Entonces, la mitad de los niños recibían danzas y la otra mitad entrenamiento normal en el área de fútbol.
Y resulta que estos nenes recibieron la danza y en la danza, por ejemplo, practicaban el amague, practicaban muchas cosas que luego llevaban al campo de fútbol y les iba a servir. Y un ejemplo de ello es, sabemos que los brasileros a nivel mundial son los vanguardistas en fútbol. ¿Y qué hacen ellos? Samba. Ellos hacen samba. Y esa samba los lleva a que ellos sean unos expertos y unos grandes y hábiles futbolistas en el campo. Entonces tuve la oportunidad también en ese entonces de eso. Ahí conocí un deportólogo que más adelante cuando se graduó, él fue a trabajar en el Centro Día 1, Centro Día 2, fue a trabajar en Prado Centro y últimamente en Barbosa, en un lugar, digamos, digo la palabra confinamiento para entender que allí están guardados estas personas en situación de calle. Y dentro de este gremio, cuando él me llama y me da la oportunidad en primera instancia de hacer shows para ellos en celebraciones y en segunda instancia montar danzas con ellos. Y es ahí donde aparece esa oportunidad de ellos por una noche al menos, Cristina, no chupar vicio, no ingerir drogas, no fumar, para llegar al otro día a su danza limpios, bien bañados y oliendo a loción. Entonces, mira que esa es otra oportunidad muy bonita también de la danza. Entonces, de ahí que yo sienta que primero es allí donde debemos estar para despertar ese talento o descubrir esos talentos. Bueno, creo, Dora, que con esto que acabas de decir me queda o nos queda a todos muy claro ese sentir desde el corazón, desde la esencia pura de esta mujer, por ese amor, por ayudar al otro, por dejar raíces, por dejar una historia, porque nuestras tradiciones se conserven. Te felicito. De verdad que Gracias. desde acá, desde nuestra corporación, damos gracias infinitas a personas como tú que te dedicas a hacer cultura, gestionar un público poco común, porque usted misma lo acabó de mencionar, es un público donde la danza infantil folclórica se ha perdido muchísimo y el adulto mayor lo hace de una manera más recreativa, pero tú lo Sí. piensas hacer de una parte más técnica, más profesional. Por eso ha sido de verdad que creo que una gran misión, es una gran misión que tienes en esta tierra. Te felicito. Me la gozo, que es lo primordial, me la gozo. Eso, esencial, esencial. Dora, hablando de cosas, ¿sabes qué? Me olvidó hablar con el público, contarle a la gente. ¿Por qué estamos haciendo esta reunión de esta manera virtual? Por el confinamiento que estamos, por la situación de la pandemia, el COVID-19 que acoge todo el planeta. Entonces, esta es una herramienta de acercarnos, de decirnos, aquí estamos, la cultura está presente, el arte está presente y la Corporación Teatro Colonial de Robledo se hace presente con esta presentación virtual de los artistas para que desde casa, desde ahí donde tú estás, en casa, puedas también percibir y sentir en los fondos del arte y la cultura. Dora, muchas gracias. Continuamos entonces. Muchas preguntas, muchas cosas quiero saber. Queremos saber acá el público que te está observando y que va a saber de ti, de esta gran labor que realizas en la ciudad de Medellín para el mundo. Bueno, estaba también mirando esa historia de Corcabuco, que Corcabuco ha sido una corporación que ha viajado, o sea, ha participado en muchos eventos a nivel internacional y has ganado muchos premios, han ganado, porque de todas maneras es un equipo de trabajo completo que hace toda esta gestión. ¿Y qué sientes tú de eso, de esos logros, de esas experiencias de viajar a otros países, llevar cultura y traer información de otras partes? ¿Me crees si le digo? Cuéntame. Es decir, no siento vanidad, no siento vanagloria, no siento orgullo, solo siento como una satisfacción de que se puede llegar y lograr a través de la danza a comunicarse uno con cualquier parte del mundo, con cualquier parte del planeta. Eso es lo que yo siento, satisfacción. Lo demás no existe para mí.
Y las personas que te acompañan, ¿qué traen de allá? O sea, una mujer que ya ha viajado, conoce, tiene experiencia, ha tenido una mujer de Barranquilla, con raíces de Barranquilla. O sea, es una cantidad de cosas que hacen ver que es las raíces, es la sangre que está jalando, pero ¿qué le dejas a esas personas cuando viajan? ¿Ellos qué dicen cuando regresan de esos viajes? Voy a empezar con lo último. Hoy casualmente yo te quiero hacer la advertencia y quiero que si esto lo ve, digamos, obviamente lo va a ver el público, entiendan de pronto si yo me desencajo. Porque hoy voy a empezar por lo último. Zulma Barreto, una excelente maestra de una escuela normal, de básica primaria, pero con énfasis en el arte, me escribió lo siguiente: de las pocas visitas o la única visita que tuvimos en nuestra escuela y que jamás hemos vuelto a tener una igual. Cuando estuvimos allá, llevamos una cumbia hermosísima que se llama Yo me llamo cumbia, llevamos el chotis, llevamos el mapalé, por recordar, y yo a modo individual llevé la tambora, llevé cumbia el pescador, llevé el pasillo y llevé un bambuco. Entonces, que a uno le digan eso, esa es la respuesta a tu pregunta. La huella que se deja, las puertas abiertas, en donde nos están diciendo, ¿cuándo nos vas a visitar de nuevo? Mi respuesta es, yo les abro las puertas de mi hogar, de mi ciudad y de mi localidad. Porque la forma como nos trataron allá, las veces que hemos viajado, es como si fuésemos como un artista de estos famosos del mundo, porque el folclore, digamos, a los países donde hemos ido, es vanguardista. En este caso Chile, Sí, en este caso Argentina, Ecuador y Egipto. sí. Entonces, si me voy regresando, en los distintos momentos que hemos ido, básicamente nos llevan, y pienso que eso también ha influido, a las escuelas con personas con discapacidad, a las escuelas de adultos con discapacidad, a los internados, a las escuelas de la básica primaria con niños en situaciones, digamos, de pobreza extrema. Por Dios, Cristina, ese es nuestro público. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Si damos un ratito de esperanza, un ratito de alegría, un ratito de compartir y que ellos nos regresan a nosotros, esos aplausos. De verdad que sí, te felicito. Bueno, con eso me has dado total respuesta a esta pregunta. Ahora, por último, quiero que me hables un poco de este programa de los silleteritos acá en la ciudad de Medellín. De Esta los, experiencia del desfile de silleteritos. perfecto. Aquí sí también digo con satisfacción. Somos el único grupo de la comuna que durante 6 años hemos representado a la comuna 7 de Robledo. Año por año, lo primero que hace la directora, nos hace el llamado telefónico a invitarnos. ¿Cuál es la satisfacción? Estos niños año por año llevan un atuendo diferente, que luego más adelante te quiero hablar, digamos, del vestuario que posee la corporación. Año por año llevamos una innovación y hemos invitado precisamente a adultos mayores para que ellos sean como los guardianes, así les digo yo a ellas. Ustedes son las guardianas y los guardianes que van a proteger este futuro. Entonces, normalmente tenemos más niñas que niños. Como eso ha sucedido, entonces hemos creado, por ejemplo, en primera instancia tuvimos un silletero maravilloso, un niñito como de 12 años, demasiado fortachón, y la silleta pesaba 50 kilos. Y ya el resto de niñas llevaban una mochilita con un ramito de flores y en la medida que iban desfilando, iban dejando en el público una flor. Y así sucesivamente, al año siguiente hicimos uno en donde hacíamos honor, una silleta, en donde hacíamos honor con las caritas de muñequitos del negro, del indígena y del español, adornando la silleta, y se llamaba mestizaje. Normalmente a la silleta se le pone un nombre o al evento que vamos a representar. Sí. Hemos tenido la oportunidad de también que nos han acompañado con talento en vivo, música en vivo, y eso es uno de los grandes logros también de la, digamos, de la corporación cuando hemos tenido la oportunidad de participar. Llama mucho la atención, vuelvo y te reitero, a la directora que no nos deja de lado, no nos deja de lado. Te hago una acotación que me parece muy interesante. Aquí hay un grupo de folclore infantil. Este grupo nosotros lo hemos llamado a que se incorpore,
pero de pronto las circunstancias no le han dado la posibilidad de que se incorpore porque así engrosaríamos. Normalmente van mínimo de 40 hasta 120 en el desfile, imagínate. Entonces es más o menos esa de pronto la satisfacción, vuelvo y te reitero, más que otra palabra, de poder representar a nuestra comuna. Gracias. Dora, eres tan amable, Dora Beatriz, para finalizar esta historia de la corporación como tal y un poco hablar de Dora Granda, quiero que me hables un poco acerca del tema de qué facetas artísticas tiene Dora Beatriz Granda López, que no es solamente la danza. Háblame un poco de ese tema, por favor. Bueno, yo soy docente de base, maestra de escuela, porque no hablo de escuela como escuela básica y en modo despectivo, sino de escuela, o sea, el aprendizaje como tal. Y cuando uno se hace maestro, se ve como obligado a sacar de esta esencia humana habilidades para precisamente desarrollarlas con los alumnos y propiciarles caminos que los lleven al conocimiento. Entonces, dado que yo desde niña, tenía como esa inclinación a la danza, entonces como que fui desarrollando esa habilidad. En la escuela era la que hacía las coreografías, en la escuela era la que montaba las danzas, en la escuela era la que danzaba, en la escuela era la que cantaba. Mi mamá a veces, ella me cuenta, ya no existe, pero ella me contaba cuando me contó y yo era una niña. Hoy día pues yo entiendo, ella dijo, cuando dijeron que iba a salir mi hija y que iba a cantar Granada, ¿vos te imaginas Cristina cantando Granada? Granada, que eso es de tenores, hombre, y la canté y se me fue el falsete por allá y fui capaz. Entonces, mira, canto, danza, el dibujo lo manejaba muy bonito, porque mi madre era una experta, una mujer maravillosa en ese sentido, con muchas habilidades y pienso que a lo mejor en mi ADN eso llegó. Cuando ya llegué me hice normalista, lo mismo, allá en la secundaria, igual que el desfile de modas, que el disfraz de no sé cómo y así. Luego ya en mi ámbito laboral manejaba siempre la lúdica, como un mecanismo, como un medio, que una canción, que un movimiento, que un palmoteo para llegar al conocimiento. Tuve la oportunidad de trabajar en colegios privados con la enseñanza personalizada que ha sido la de moda. Hoy día ha tenido muchas, digamos, modificaciones, pero igualmente la base es esa, en donde él se autoconstruye. Entonces yo llevaba precisamente eso, manejábamos desde la relajación, desde la meditación, desde los movimientos dancísticos, para luego ir a plasmar ellos solitos, realizar su trabajo. Cuando ya yo me pensioné, bueno, yo seguí de todas maneras sin dejar de hacer ejercicio, sin dejar de danzar, sin dejar de bailar. Cuando me fui de Colombia, seguí trabajando esto y, y lo hacía, digamos, pongamos que lo hacía como, como por estar en forma, si esa es la palabra. Pero Sí. luego cuando ya me pensioné, ya me vine y ya pues uno, wow, que tiene el tiempo disponible, me metí en la cabeza esa reivindicación que ya te cuento. Entonces, monté pues la corporación. Me hice inicialmente tallerista con la alcaldía, empezar a dictar, digamos, talleres de formación artística. Llegué con la bailoterapia porque lo recibí como base en Venezuela con el maestro Pedro Betancourt, que es de fama, con la famosa bailoterapia rumba terapia, que es un esquema que manejan en los parques y todo eso, utilizando los ritmos tropicales. Entonces, me adquirí como, digamos, pues me hice experta en eso. Cuando ya la traje para acá, por ahí fue por donde me empecé a dar a conocer a través de la bailoterapia. Ya por allá en el 2008 recibí una invitación a Argentina al primer Congreso Internacional de Tangoterapia en Rosario, Argentina, y fui invitada especial para hacer la apertura de este primer, de este primer, de este primer congreso. Recuerdo que yo hice la apertura y viajé sola, hice la apertura con un bambuco, con un pasillo y con la cumbia. Para la cumbia yo llevé, como no tenía parejo, llevé una estatuilla hecha de una persona que se había ganado el Capital Semilla y me lo hizo en un material reciclable y ese fue mi pareja. Y luego ya yo di mi disertación de bailoterapia durante 38 minutos. No, pues imagínate todas esas mujeres
se bajaron de los tacones para bailar que el porro, para bailar el merengue, para bailar la salsa, que en ese entonces era como lo más movido o lo más notorio a nivel digamos, de danza tropical. Luego, cuando ya en ese mismo lugar recibí una invitación para el 20º Festival de Danzas Argentinas e Inmigrantes al año siguiente, 2009. Entonces ya viajamos 4 personas, una pareja de niños, y yo viajé con mi maestro de todo el, no digo que de toda la vida, pero sí al que le debo mucho, que es el maestro William Flores Quintero. Él fue mi pareja, un gran honor para mí, que hoy día es muy renombrado también acá y tiene el mejor grupo acá en la ciudad de Medellín, declarado fuera de concurso. Entonces, allí me invitaron que si quería concursar como candidata. Entonces, el concepto que tenemos en Colombia de candidato a algún título en una mujer es la belleza, ¿no? El 90, 60, 90. Y dije, no, pero cuidado, es que yo ya soy abuela, yo no puedo. Me dicen, pero ¿cómo se te ocurre? Es que aquí no cuenta la edad, y ahí es donde uno piensa y se da cuenta el grado de, digamos, de cultura de otros países con respecto de pronto de nosotros, aunque nosotros tenemos cosas maravillosas que no tengo por qué demeritarlas. Entonces, a puerta cerrada nos entrevistaron a 16 personas, 16 mujeres, la más pollita de 16 años y la más mayor tenía 78. Pues yo estaba como en la línea media en ese entonces. Y a puerta cerrada nos iban preguntando esta vivencia, y yo conté, Cristina, algo que sucedía en la escuela, y es que mi padre en la casa, él llevaba música maravillosa, brillante, zarzuelas, las danzas húngaras, las danzas de Brahms, Sergio Fracci, las zarzuelas del Soto del Parral, todas estas cosas, y yo me las fui como que guardando, y yo me iba a la escuela y las bailaba. No me digas dónde lo aprendí, porque no te puedo responder, porque no sé dónde lo aprendí. Sentí que así se bailaba. Con los años me di cuenta que así se bailaba. Entonces, al contar esto allí, en ese concurso, algo pasó. Y cuando llegó la hora digamos, de elegir, había un requisito que era bailar la danza nativa de allá, porque ese es el litoral, que es en el río Paraná, entre ríos, en el río Paraná y Uruguay. El chamamé, que es una danza maravillosa de allá. Y llega y me dice la persona que me había hecho la conexión. Le dije yo, ¿cómo bailar el chamamé si yo nunca lo bailé? Me dijo, vos solo dejate llevar. Y nos fuimos a un rincón y empezó a llevarme. Perfecto, lo bailé. Perfecto, no me digas cómo. Hice asociaciones y me di cuenta que se sacaba la cola, que se movía moviendo la colita la dama, muy similar a nuestras vueltas antioqueñas. Cuando ya llegó la hora de la elección, empezaron por descarte, llamaron a la tercera princesa, la nena de 16 años, a la segunda la describían, que no sé, bueno, la describieron, y yo era el número 10. Entonces, cuando describen a la ganadora, decían, escuchando un acordeón, y yo, claro, el tango, saboreando un delicioso café, y yo, wow, acordeón y café, era yo. Yo gané el título de Donosa Internacional del año 2009. Y ahí por primera vez se salió ese título de Argentina y llegó a Colombia. Y fui reina, no, donosa. Un título, donosa, es una palabra italiana que significa dama. Maravilloso. No, pues eso parecía, pues, digamos que los regalos, que no sé qué, que los pantallazos, que la televisión, que las entrevistas, que una serie de cosas. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Yo, de verdad, decirte, wow, qué orgullo. No, siempre la palabra satisfacción, porque no me daba como lugar a eso, sino de pensar, en mí hay algo que está representando algo, ¿cierto? Era siempre, yo lo miraba así. Sí. Y cuando yo, sin hacer escándalo, sin hacer mucho escándalo, le escribía a Gonzalo, el padre de mis hijos, eso, y él todo feliz y todo contento, regó la bola aquí, y era todo el mundo, pues, digamos que confundido, asustado. Y bueno, ya cuando nos atendieron, nos llevaban a hoteles, nos llevaban a hosterías, nos llevaban a piscinas calientes. No, vos no te imaginas todo lo que nos sucedió a raíz de ese título. O sea, la reina o la donosa le abrían las puertas a donde uno llegaba. Cuando llegamos a Buenos Aires y nos encontramos a una señora que nos conoció allá en Entre Ríos, en Villa Elisa, esa señora cuando nos vio le dio mucha emoción y se puso a llorar de vernos y estaba muy contenta. Ya cuando llegué, pues aquí a Colombia, sí, listo, se manejó. En ese entonces yo estaba representando un grupo de la Comuna 5, pero yo vivo acá. O sea que ese título
creo que es de acá. Al año siguiente ya yo fui jurado, viajé de nuevo a entregar el título y fui jurado. Luego empecé a viajar cada año. Tuve la oportunidad de viajar con un grupo de niñas entre los 13 y los 15 años y representábamos a Colombia, lo representamos en Chile, lo representamos en Argentina en 3 oportunidades y ya en el año 2015 me gané un premio internacional de mujeres grandes maestras del universo por danza nativa. Y al año siguiente lo volví a ganar por mujer en la cultura, precisamente por ese trabajo social. Y en el año pasado recibí también otro galardón. Y este año, a finales del año pasado para este año, me gané la oportunidad de que mis poemas, yo escribí 2 poemas inéditos y resultaron favorecidos para aparecer en una antología de prosa y poesía, y uno de ellos tiene una mención honorífica. Ahí voy. Increíble. Hasta hoy. Es increíble. Mira, escuché una mujer que se pensiona de una vida laboral siendo maestra en la pedagogía, en la enseñanza, pasar a otra etapa de su vida donde tantas experiencias, tantos logros, tantas conmemoraciones, traer galardones para el país, para la ciudad, es algo muy grande, es una experiencia muy grande, muy linda, no decir, terminar un ciclo laboral y continuar haciendo algo por pasión, por amor. Por amor, es que esa es la palabra. Y hay otra cosa que me parece de pronto como que, bueno, no sé, se me escapa en este momento la idea y es el de continuar ese proceso, Sí. y aún cuando mencionaste lo de la contingencia en la que estamos, la cuarentena en la que estamos, si me Sí. preguntas cómo me he sentido, me hace falta la gente, porque el desarrollo de la danza y el desempeño de la danza genera calidez, genera contacto, genera sentimientos muy hermosos en donde a uno una bailarina se atreva a decirle, gracias compañeras, gracias profesora Dora Beatriz, porque yo estoy fuera de mi país y en estos momentos he tenido la oportunidad de no derramar una lágrima, sino todo lo contrario, de ser capaz de fortalecerme y de salir adelante. Y también en otro momento fue capaz de llorar y de permitirse llorar con nosotros. Y pienso que eso es lo que es el arte. Cualquier manifestación, en este caso que tengo la oportunidad de la danza. Y me preguntabas ahorita de otras manifestaciones. Como docente, te dije que uno se veía abocado y obligado a desarrollar habilidades. Tengo Sí. la fortuna de pintar al óleo, de pintar acuarela, de pintar en mármol, de pintar digamos, en cerámica, de pintar en madera, de pintar en tela. Trabajo la artesanía paralela, digamos, las artesanías paralelas a la existencia de la corporación como un medio de subsistencia, porque tratamos de ser autosuficientes, aun cuando, digamos, nosotros de la cultura puede que no vivamos, sino en la medida que nos esforcemos a participar, a concursar, ¿cierto? Que vamos a presentarnos en unas audiciones, que vamos a presentar un proyecto, ahí es donde de pronto alcanzamos a percibir algo que nos pueda beneficiar, pero eso no es sino cada año, eso no es en el diario vivir. Entonces, por eso buscamos a través de las artesanías, en este caso, trabajamos, por ejemplo, esto es con hilo romano, en alambre, lo que llaman alambre con memoria, se hacen unas candongas que quedan de liviano peso, se forran, por ejemplo, son creaciones, son creatividades que van surgiendo. Trabajamos el kumihimo, trabajamos el macramé, trabajamos también el tejido en crochet. Lo hemos llevado al campo de los niños cuando nos sentamos en un patio o en un parque a trabajar esto, como una medida para darles a ellos una idea de que nosotros podemos alternar, en el caso de ellos, el estudio, que es como, digamos, su trabajo, con esto, con estas cositas y ellos eran felices haciendo porque era la temporada de madres o porque era la temporada de amor y amistad, ellos creando, digamos, su trabajo. Muchas veces la corporación les proporcionaba el material y otras veces en alianza con juntas de acción comunal del sector. Bueno, maravilloso. Fuera de cámaras me habías contado en otra oportunidad por ahí que en este confinamiento, en esta cuarentena, habías aprovechado mucho el tiempo para hacer todo este asunto del arte, continuar haciendo cosas
creando, innovando. Para cuando termine todo esto, muy posiblemente tendremos muchos otros temas de los cuales podremos hablar, Dora Beatriz. Perfecto, perfecto. Mira, te hice el comentario de pronto de este confinamiento, digamos, lo que me entristece es el contacto, ¿listo? Pero a la vez Sí, me vestí de todo lo que te acabo de comentar desde el arte. En este caso, la sí. culinaria. Estoy elaborando chucrut, que es un plato bastante costoso, pero yo lo tengo porque tengo mi huerta. El confinamiento que nos llegó en el momento en que yo ya estaba cosechando una huerta. De eso me Sí. alimento, la verdad que sí. Y digamos que he ahorrado, si esa es la palabra, porque si yo vivo sola y tengo que abastecerme yo misma, entonces teníamos la oportunidad o tenía la oportunidad en semana de tener 3 grupos, en este caso los niños, las adultas mayores y otros adultos mayores nuevos que me surgieron en la Comuna 10. Entonces, cuando llega este confinamiento, ¿qué pasa ahí? Entonces vamos a seguir recibiendo lo que percibo como jubilada y me abastezco. Fuera de eso, la danza, recreo, me tocó ser utilera, me tocó ser sonidista, me tocó grabar videos, me tocó escribir, me tocó aprender maquillaje, me tocó aprender el manejo de las luces. Entonces, mira que he aprovechado precisamente este espacio, entonces la soledad no me ha dañado. O sea que ha sido un tiempo muy bien aprovechado. Ojalá, Definitivamente. sí, La es verdad. herramienta del Sí, tiempo, sí, el manejo que le damos a ese tiempo depende de nosotros. ¿Qué sí, queremos hacer con él? Hacer algo útil. En sí, este caso, perfecto, como tú nos acabas de plantear. Bueno, perfecto. gracias por contarnos todas esas experiencias, todas esas vivencias, ese nacimiento en Dora Beatriz del arte, esa historia. Ahora vamos a comenzar, entremos en materia. Creo que la gente está ansiosa de saber qué es lo que tiene Dora Beatriz para mostrarnos hoy en este tema de danza, en Bueno, este tema de la danza folclórica colombiana. ahorita me hiciste la pregunta sobre la cumbia en el tiempo, ¿cierto? El tema que se escogió fue precisamente la cumbia y es como una historia que parte, vuelvo y te digo, desde lo ancestral y quisimos de pronto como llevarla, pues sí, al plano, digamos, en este momento, para que la gente se recree y que sepa el porqué de la cumbia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que uno va a las fiestas y la baila, o la bailo emparejada, agarrada con el chico o con el parejo, o la bailamos como es auténticamente, en donde hay una insinuación, en donde hay unas cadencias, en donde hay un acercamiento, pero no se tocan, que me parece que es muy válido tener presente que en la cumbia no se tocan. Él no la toca, él la reverencia, él la trata de conquistar, él la trata de atraer, le dice que no y que depende de las velas para ella decirle que sí. Entonces, esa es una historia que ya cuando se lleva el plano de la danza, ellos lo representan y lo recrean, dependiendo, como ya más adelante se va a ver en los videos que se van a explicar, que este mazo de velas, como puedes ver, son un montón de velitas amarradas, mírale la textura, lo feito, entre comillas, pero esta es la gran validez de digamos, de este manojo de velas. Es como una Entonces, simbología, Dora, esto es como es la una simbología. simbología donde él le ofrece y ella observa en la época ancestral, ella observa, esto lo que da a entender él económicamente cómo está. ¿Me hago entender? ¿Qué tiene Si para es más ofrecer? pequeñito el mazo, pero el que más grande tenga este mazo, ese es el que ella dice, ah, este está económicamente más. Sí, sí, sí. Luego, nosotros hago pues una explicación que más adelante se va a ver y escogimos una cumbia maravillosísima que es de un excelente cantautor. Ahí vamos, ahí vamos. Yo sé que estamos muy ansiosas de entrar en Sí, materia, entrar en materia. Dora Beatriz, Dora Beatriz. sí, Por cierto, que aquí en la pantalla
alcanzo a ver someramente algo, pero ¿qué tal si me muestras cómo estás presentándote hoy al público de la Corporación Teatro Colonial de Robledo? Me presento como realmente se debe de bailar una cumbia, que es una falda, que es el atuendo, que entre otras cosas, estos adornitos nacen de mí, surgen de mí. En realidad, este es el color clásico de la escocesa para bailar la cumbia. Pero cuando te decía que se habla en el tiempo, ya nos estamos permitiendo manejar la escocesa de varios colores. Sí, Yo no lo refuto, yo no estoy en contra, porque inicialmente la cumbia se bailaba con una falda de flores pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. sí, Entonces, sí. mira, esto tiene historia, esta tela tiene historia. Cuando naufragaron los barcos que iban para Argentina, se naufragó y encallaron allí, aparecen los acordeones y aparecen estas telas famosísimas que iban para las mujeres españolas. Entonces, las negras los adoptaron y es donde surge este atuendo. Todo, por eso te digo yo que es como en el tiempo. Sí. Estas faldas tienen un gran vuelo que llamaríamos la doble rotonda, como mínimo, para que Bueno, pueda dar esta expansión. Dora, ¿qué es eso de la doble rotonda? ¿Qué es eso de, o sea, hablemosle a la gente que de pronto no conoce mucho del tema, Lo mucha que tela? llamamos una falda campana. Sí, a Una ver, falda campana. más específico, más. Para las generaciones de hoy, a ver, algo como Bueno, más la falda campana es una falda que si vos la extendés en el piso te queda así. Y la cintura en la la mitad. forma. Exacto. Le echamos Sí, doble de esa que te acabo de dibujar aquí, para sí. que te dé ese vuelo. Pero, por Ajá, ejemplo, en la costa le meten hasta 3 y 4. sí. Hasta 3 y 4. Eso es una Ah, hermosura. La significación es demasiado, 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 porque vuelvo y me pongo de pie para la cumbia, es solo sí. desde la cintura para abajo. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ah, exacto, De exacto. aquí para abajo es la cadencia de la cumbia. Esto no, esto no. Representamos en la esencia de la danza una Sí. leyenda, María Varilla. La palabra lo dice. Era una mujer recta aquí, toda su cadencia era de la cintura hacia abajo. Y O esa sea que cadencia la danza de la cumbia es una representación del femenino, pero de la cadera, de las de la piernas. cadera para abajo, de la cadera para abajo, en donde el doblar de rodilla te da la cadencia de la cadera. Ya en el varón, si más adelante lo vamos a mencionar, ¿cierto? Es más o menos esa como la idea de pronto de lo que es, digamos en este caso, que ya me estás mirando, el atuendo. Ahora, este tipo de vestido, digamos en cuadritos, básicamente es y definitivamente para la cumbia. Pero este Sí. modelo que acabaste de ver, si lo hacemos a varios colores en donde uno de los boleros es estampado, floreado y el otro unicolor, sirve para bailar los primitos de la cumbia. En este caso sería el porro paliteado, sería el fandango, sería la tambora, sería el bullerengue. Mire la belleza. Estos son los Ah, que llaman los primitos y familiares de la cumbia. sí, mejor dicho, Dora, definitivamente vamos a tener que asistir a tus talleres Ojalá. porque a mí me ha llamado mucho la atención, muchísimo. Entonces ya, público querido de la Corporación Teatro Colonial de Robledo, los invitamos entonces a disfrutar de esta programación virtual, de este momento especial con la danza, con la cumbia, con la obra, la cumbia, Del historias cafetero. en La cumbia del cafetero. ¿Puedo la hablar cumbia. de ella? Sí. Bueno, entonces, Dora, esta presentación artística que nos haces en este día de la cumbia tiene una danza elegida, ¿cierto? Han elegido una danza específica. ¿Cuál es? ¿Por qué esta danza específicamente de este autor? ¿Y con qué persona? ¿Cuál es esa persona que va a acompañar este video, esta información
de la programación de la danza de la cumbia, el caballero al cual tú haces alusión en los videos. Cuéntanos quién es. Perfecto. En este caso, yo quiero mencionarte que van a ver, cuando ya yo me pongo el atuendo, inmediatamente para iniciar la danza, ya yo muestro el movimiento en pleno, tanto de la dama como del caballero, que tiene su historia, que más adelante también se van a dar cuenta. Entonces, entramos a realizar la danza, cada uno en su confinamiento, y muy bien coordinados, entre otras cosas. Escogimos la danza del cafetero porque es como hacerle un homenaje precisamente a esas personas que en este confinamiento son los vanguardistas y los número uno en este momento, y a los cuales les tenemos que rendir un gran homenaje, un gran respeto, un gran reconocimiento, que es nuestro campesino. Y en este caso, el que específicamente se dedica al cultivo del café, que sabemos que ante el mundo tiene un gran reconocimiento como ser el mejor café del mundo en cuanto a suavidad. Puede que no de producción, pero sí de suavidad. El mejor café del mundo. Entonces, escogimos precisamente del maestro Landero esta cumbia, y se llama la cumbia del cafetero. Es paradójico, porque la cumbia es de la costa, ¿cierto? Sí. Pero colombianos somos todos. Entonces la cumbia se llama la cumbia del cafetero, en donde la interpreto aquí en mi confinamiento, y me hizo compañía el profesor, tallerista y compañero desde hace muchos años, desde el 2008, el señor Luciano Jaramillo Muñoz, quien muy comedidamente él también asumió su rol, lo explica perfectamente y luego nos hace la demostración de las figuras propias del varón. Bueno, sin más, comenzamos nuestro video para disfrutar de este momento mágico de la danza, la cumbia, historia en el tiempo. Bueno, Dora, el primer video nos habla de una didaxis sobre el tema de la cumbia. En breves palabras, ¿qué vamos a encontrar ahí en este video? La historia, desde lo ancestral. La historia de lo ancestral, desde donde el caminado sencillo y simple del esclavo, por sus circunstancias, se ve abocado a caminar de determinada manera, que es un paso, arrastro, que ya más adelante se va a dar cuenta. Igualmente, la negra esclava, amarrada, da un pasito corto, que más adelante también se van a dar cuenta. Entonces, sí, es esa, digamos, el contexto básico de, digamos, del paso de la cumbia, y cómo se habla de los elementos. En este caso, el sombrero, que se adopta como sombrero para la cumbia, el sombrero volteado, que ya sabemos toda la historia del sombrero volteado de Córdoba. Y también se habla del manojo de velas más adelante. Se habla de este caso, el caballero que lleva esto, lo que llaman el rabo y gallo, y él maneja la peinilla y da las explicaciones más adelante. Y fuera de eso, con la peinilla hace figuras simulando la costa, simulando la playa, simulando la navegación. Perfecto, perfecto. Estamos hablando del primer y segundo video. Perfecto, sí. Bueno, ahora pasamos al tercer video. El rol del hombre. Aquí interviene el compañero Luciano, y bueno, en este caso, Luciano, pues como Luciano Jaramillo Muñoz, mi compañero, el rol del hombre, él lo explica muy bien, de cómo él hace unas figuras de conquista, lo que yo te decía ahorita, que el hombre básicamente lo que hace es conquistar, cortejar, tratar de atraerla, la ventila, le hace monerías, como lo queramos interpretar, le hace acrobacias, la invita y ella a decirle que no, porque cree que por el hecho de haberle entregado esto, ya él logró su objetivo. El objetivo, entonces, trata de abordarla y ella, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Entonces ahí dentro de la cumbia está esa coreografía y esas figuras tan interesantes.
Él habla muy bonito también de unos movimientos que hace, simulando como un pez o simulando el caimán, porque también sabemos que el caimán, y aquí vale la pena retomar eso, por toda esta problemática que hay a nivel, digamos, planetario, hacerle también homenaje a, a nuestros animales, a nuestra biología, en este caso, a este animal entra a tener un papel muy importante también dentro de la cultura, de las costumbres de la costa colombiana del norte. Sí, Dora Beatriz, todo este juego del hombre y la mujer, ahí viene esa explicación en este video que viene de ese femenino, Sí. ¿cierto? El rol de la dama, ya en la danza misma como tal. Entonces, si tuviéramos las dos pantallas del hombre y la mujer, tú me dices que es una danza que no se tocan. ¿Que no se tocan? Que no se tocan. Perfecto, no se tocan. Se está cortejando, el hombre la corteja, la mujer está mirando su intención. Digamos que de alguna manera es una danza como ritual. Es ritual, entre otras cosas, y fuera de eso que están todas esas figuras en donde él, por ejemplo, digamos, y se hacen unas figuras muy lindas, en donde él la aborda por la espalda, ella también le responde y son girando y luego se abren para seguir dando giros y que no logra su objetivo. Cuando él llega y se arrima, la aborda aquí y ella lo frena con su falda, en este caso que le agarramos la falda, en este caso la agarramos así, que esta es la pinza para yo trabajarla, si se logra ver, esta es la pinza de agarre en la cumbia, en la de agarre, y entonces ella le responde, hace los espaldeos, por ejemplo, ella también le coquetea, ¿a usted qué le pasa? Porque precisamente ese es el trabajo, digamos, de la mujer, coquetea pero no acepta, coquetea, incita en la danza, porque dicen que es de las danzas más sensuales la cumbia y no se tocan. Es increíble. Bueno, ¿y qué siente ese hombre y esa mujer? O sea, tú cuando estás en ese rol, porque es una escena completa, dramatizada, ese sentir, ¿qué experimenta Dora Beatriz en ese momento? Te voy a contar como me lo dijo una señora. Es muy hermoso porque es muy lindo. Es lo que, qué bonito es cuando uno se mete en ese papel y contagia en el público el objetivo de la danza. El objetivo de la danza es, danzar es hacer que se enamoren sin haberlos tocado. Entonces, cuando uno logra ese objetivo de mover la emoción de un público sin haberlos tocado, ahí se logró. Entonces yo me paro en una de las escenas, porque son varias cumbias las que tenemos montadas, en donde yo simplemente estoy en esta posición y él está haciendo de las suyas allá en el escenario. Él está haciendo pues su show, su drama, su escena. Y yo estaba aquí y llega una señora y le dice a la otra, es que mirarla como es de creída, mírala como es de pinchada, porque está bailando con ese negro tan bonito. Y dije, wow, que desperté yo acá y le dije, ay, tiene toda la razón, qué negro tan bonito. Mira, al despertar esas emociones, Cristina, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Meterse uno en ese papel, meterse uno en eso que está representando en ese momento y hacerlo tan real que despierta esas sensaciones en otros. Sí. Pasamos ahora al video donde aparece el tema musical precisamente, la cumbia del cafetero de Andrés Landeros. Perfecto. La cumbia como tal, el contexto de la letra, pues casualmente se hace a Juan Valdés, que es uno de nuestros, que es el personaje clásico del mundo, en el mundo de nuestro representante del campesino caficultor. ¿Sí? Yo quiero comentarte que yo hice un montaje, un solo de esa cumbia, y se llevó al exterior hace cualquier cantidad de años, muy significativo, por cierto. Luego ya tuvimos la oportunidad de montarlo en esta forma también en el ámbito de la soledad. ¿Sí? Y evocar esa figura, evocar esos movimientos, evocar de pronto como las posturas, me parecieron, hablo desde lo personal como Dora Beatriz, muy significativos.
Cuando yo lo comparto con el compañero me dijo que él no había tenido la oportunidad o el gusto de haberlo escuchado, pero que ese contexto era demasiado maravilloso. Yo lo monté en el mundo de los niños y vestí a un nené de caficultor. Y él entró al lomo, en su espalda, llevaba el bulto de café y llegó bailando. Y nosotras y las nenas le iban bailando. Entra bailando como si fuera el caficultor, sale de escena y luego entra como el auténtico cumbiambero, que sabemos que es diferente. Cómo se viste el campesino y cómo se viste el campesino de la costa, o cómo se viste el costeño, o el hombre costeño. Es más o menos eso de pronto lo que quisimos de pronto plasmar con esa cumbia. Perfecto. Bueno, entonces tenemos el video número 5 y el video número 6, marcando ese momento, esa danza, la música, cómo la interpretan los danzarines, Dora Beatriz Granda y Luciano Jaramillo. ¿Cómo la interpretamos? Es tu pregunta, ¿cierto? Bueno, en este caso, pues yo te voy a hablar de pronto como del ambiente, ¿cierto? Del ambiente, Sí. digamos. En este En este, momento, Dora, y darle esa connotación tú en tu casa y Luciano en su casa. exacto, exacto. Yo generé un Que, ambiente, mi hogar es un hogar normal, pero traté de generar un ambiente donde se diera un toque de cumbia. Yo, pues, por lo de la cultura, tengo como el honor de tener en mi decoración de hogar, el tambor alegre y el llamador. Los sí. tengo. Y también las velas, y yo tengo, digamos, toda la parafernalia de acá. Entonces, eso se generó. Se generó ese ambiente, generamos, digamos, el ambiente de tipo selfie para el manejo de la luz, el manejo, digamos, del escenario. Yo utilicé la cocina a sala, de la cocina a la sala, para tratar de hacer las figuras pertinentes de la mujer, de la mujer. En este caso, imaginando al compañero, ¿cierto? En el caso del compañero, Sí. él lo hizo desde su comedor, tomó como referente el comedor, a un lado, un ambiente muy agradable, también un espacio muy agradable, y empezó a hacer la narrativa y explicar los movimientos de forma inicialmente sin la música. Explicó. Y luego, cuando ya puso la música, él salió vestido, lo hizo hermoso, hizo la arrodillada, hizo la reverencia, hizo la entregada de velas, hizo todo, todo, todo. Hizo también el simulacro de la acrobacia que él le hace a la dama. Es todo, Sí. todo, todo. Es decir, que si nos logramos unir, quedaba perfecto, quedaba perfecto. Gracias. Dora Beatriz, fue un placer tenerte con nosotros de manera virtual, desde casa, desde esta pandemia, esta cuarentena, este COVID-19, esta situación mundial. Decirnos y contarnos, hablarnos y hacernos sentir lo que representa para ti la danza, lo que representa para ti el arte, la cultura, este programa cultural de la Corporación Cabuco, algo maravilloso para la sociedad, un ejemplo a seguir. Dora Beatriz, muchísimas gracias por tu compañía en esta tarde. Muchas gracias a vos, Muy Cris, agradecida. a Muchas ustedes. gracias. Gracias a Cristina, primero que todo, la persona que tiene ese contacto directo para tener esta oportunidad de compartir. Puedes despedir del Y me, des, público. y me despido del público que nos estará viendo y que yo sé que van a disfrutar, y ese va a ser nuestro logro y nuestro agradecimiento. Precisamente cuando nos vean desde sus casas, la gente no va a dejar de vernos. La diferencia va a ser esa calidez de tú a tú, que no la vamos a tener, pero que igualmente nosotros desde el alma vamos a compartir. Agradecimiento al Teatro Colonial de Robledo de abrir sus puertas virtuales para que podamos compartir precisamente este diario hacer y este diario ser como artistas. Mil gracias. A ti, muchas gracias. Y a la Corporación Teatro Colonial de Robledo también le damos las gracias por acercarnos, por permitirnos llegar a los hogares, a cada uno de ustedes presentándole este hermoso momento de arte y Corporación Teatro Colonial de Robledo. Muchas gracias a
todos. Y recuerden, si quieres participar, si quieres estar con nosotros haciendo esto mismo, contarnos tu historia, mostrarnos tu obra artística, tu actividad cultural, de lo cual estás conviviendo en estos momentos, no la página virtual www.teatrocolonialderobledo.org, la página en Facebook como Teatro Colonial de Robledo o con la cuenta de mi WhatsApp. Les habló Noa Teatro Colonial de Robledo.